Cordial saludos para todos. Bueno, continuando con la presentación de lo que es el avance del proyecto de grado, ¿sí? Esta parte corresponde a lo que es la sustentación de los análisis de resultados y las conclusiones con las cuales llegamos a la fundamentación de nuestro documento. Antes de entrar en materia, vemos lo que es la parte de la constitución de nuestro documento, el cual se fundamenta en una consultoría que tiene título de diseño de un sistema de bombeo automatizado y control de presión constante para optimizar el suministro de agua potable en la agrupación de vivienda Alameda de Tierra Grata. Bueno, hablemos un poco acerca de la retrospectiva. En presentaciones anteriores se hizo un análisis técnico, ¿sí? Donde se seleccionaron componentes en función a los criterios de diseño o requerimientos de, del conjunto, ¿sí? Los cuales posteriormente, en función a los requerimientos, se hizo una programación, en el software de Aporta, donde se establecieron todos los parámetros que influyen en el comportamiento de nuestro sistema, ¿sí? Los cuales fueron la relevancia para llegar a la tabulación y el análisis gráfico de los datos. Como análisis de resultados, tenemos en primera instancia lo que fue el comportamiento de la presión versus el set point, ¿sí? Entonces, de la gráfica vemos el comportamiento en la gráfica, ¿sí? Entonces, dicha obtención de datos o simulación se hizo, como se dijo, en Tiaporta durante un periodo de 90 días, donde se miraron según las estadísticas y la recolección de datos, se hizo la simulación y se obtuvieron valores cercanos a las condiciones reales en la implementación del sistema. Para la gráfica tenemos que la gráfica permite observar la respuesta del sistema frente al valor objetivo establecido. Se evidencia que la presión real sigue de forma consistente el set point, con ligeras fluctuaciones atribuidas a la variabilidad de la demanda. Esto confirma que el lazo de control PID funciona correctamente, garantizando un servicio estable y eliminando las caídas de tensión, ¿sí? Entonces, vemos lo que es la parte de la presión, ¿sí? Y el set point. Entonces, ante el dinamismo del consumo, el control PID trata de compensar la caída de presión. En este caso se ve relacionada con el consumo del conjunto, ¿ya? Entonces, a medida que esta presión cae, el sistema trata de compensar esa caída de presión, entonces se implementó lo que es el análisis de datos y se ven las fluctuaciones que se tuvieron durante ese periodo de 90 días en diversos escenarios. De la gráfica esta podemos observar que tenemos la relación de la velocidad de la bomba, ¿sí? ¿Cómo varía la velocidad de la bomba? En función al comportamiento del consumo. Entonces, tenemos la descripción que el gráfico muestra la velocidad de operación desde la bomba con un porcentaje de valor máximo. Se evidencia una modulación constante que corresponde con los ajustes del sistema del control ante cambios del consumo. ¿Sí? Entonces, vemos que durante la simulación de este tiempo, el comportamiento de la velocidad, digamos, de operación del sistema llegó a un 95%, y, por decirlo así, de la velocidad nominal de nuestra bomba, ¿sí? ¿En qué relaciona, cómo podemos relacionar este análisis de datos? Sí, entonces, como nuestro consumo del conjunto es dinámico, ¿sí? Pues decimos que digamos que si se da la simultaneidad, digamos, un 10% de las casas hagan la apertura de una válvula, ¿sí? La caída de la presión cae súbitamente, por decirlo así, con un tiempo retardado, o a decir que la simultaneidad fue del 90%, ¿sí? La velocidad de la bomba tiene que compensar la caída de presión del sistema, por lo tanto, se eleva la velocidad nominal del sistema de bombeo. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos representa lo que es la velocidad de la bomba según el modo de operación. Entonces, en modo manual, ¿sí? Digamos que nuestro sistema lo simulamos para actuación de modo manual. Las velocidades de las bombas llegaron hasta un 96%, ¿sí? Lo que muestra una correlación bastante idónea, ya que en modo manual nosotros no disponemos del sistema de control PID, ¿ya?
Entonces las bombas arrancan a su máxima velocidad aunque tengan que entregar el 1% de la compensación del sistema. Entonces vemos que en modo automático la velocidad de las bombas llegaron hasta un 70%, ¿sí? Dando la idoneidad de la implementación del control PID, ya que la compensación de la caída de la presión, en este caso, se ve reflejada con la velocidad de la bomba. ¿Con qué velocidad? Yo compenso la caída de presión de mi sistema, ¿sí? Entregándome solo la velocidad necesaria para que mi sistema cumpla con esa caída de presión. Entonces, aquí vemos lo que es el modo de operación de nuestro sistema, ¿sí? O la autonomía. Entonces, para la simulación se implementó más que todo en modo automático. Sí, vemos que la relación de modo automático fue en un 75% la adquisición de los datos para que ver el comportamiento, que es lo que se busca, sí, de hacer un sistema automatizado donde la influencia de las condiciones humanas sea mínima, sí, que el sistema opere por sí solo. Entonces, la adquisición de datos fue un 75% en modo automático, un 15% en modo manual y un 10% en modo de mantenimiento, sí, contemplando las condiciones de que puede existir una falla en modo automático, mi comportamiento del sistema debe tener la capacidad de mantenerse en funcionamiento en modo, en este caso, primero manual y luego en modo mantenimiento, ¿sí? Donde necesita hacer una intervención del sistema y este pueda tener las variaciones de operaciones y ver el comportamiento del análisis de los datos en esos tipos de escenarios. Bueno, anteriormente se hizo fue un análisis de datos a nivel, digamos que una prolongación más de tiempo. En este caso, nosotros para tener unos datos un poco más certeros al comportamiento del dinamismo del consumo, eh, sesgamos los datos, digamos, a un tiempo, a un periodo, en este caso fue una semana, ¿sí? Donde se analizó lo que es la presión versus el set point, ¿sí? Entonces, de la gráfica podemos observar la observación principal es la casi perfecta superposición y la tendencia horizontal de ambas líneas en el promedio de la presión real, en la línea azul, se mantiene consistente alineado con el promedio del set point, línea naranja, se mantiene semana tras semana. ¿Sí? Entonces, este comportamiento nos indica de que la fluctuación de nuestro sistema o dinamismo de consumo es compensado a través del set point, es decir, nosotros establecemos un set point y la bomba o el comportamiento de nuestro sistema debe alcanzar o sea, debe tener una relación casi, digamos, instantánea o la trazabilidad de las curvas debe estar intersecada, dado que la compensación de la set point va en función a las condiciones de operación de la bomba. Bueno, relación de presión versus velocidad. Bueno, en la adquisición de los datos, aquí vemos la dispersión de los datos adquiridos de nuestra simulación, ¿sí? Donde cada punto nos relaciona lo que es el comportamiento en ese instante de nuestro sistema, ¿sí? Entre la presión y la velocidad de las bombas. Tenemos una descripción que dice, la nube de puntos muestra una clara tendencia positiva y una correlación lineal moderada. Esto significa que en general y a medida que aumenta la velocidad de la bomba, también aumenta la presión del sistema. ¿Sí? Donde vemos la correlación que existe entre la velocidad y la presión del sistema, ya que si yo aumento la velocidad, aumento el volumen o el flujo másico de bombeo, el cual me ayuda a tener una mejor respuesta ante un consumo, digamos, de 90% de la simultaneidad del conjunto, sí. Lo que hace la bomba es aumentar la velocidad para compensar esa caída de presión en el sistema y poder así garantizar de que el suministro sea siempre estable. Aquí vemos la línea de tendencia del comportamiento del sistema, ¿sí? Con relación a la presión versus la velocidad de la bomba, donde la línea roja de tendencia tiene pendiente positiva, ¿sí? Lo que confirma una correlación muy débil y positiva.
Los puntos están muy dispersos, lo que indica que la presión real no depende de la forma directa y fuerte de la velocidad de la bomba. ¿Sí? Entonces, eh, como se puede observar, la línea horizontal es la roja. ¿Sí? Digamos que si nuestro sistema tuviera un comportamiento así, digamos que con una pendiente más pronunciada, nos indicaría que sí, verídicamente la presión del sistema estaría en función a la velocidad, pero en este caso no, porque la presión va en función a la capacidad de respuesta del flujo másico en función al tiempo, del flujo másico que yo inyecto a mi sistema para compensar la presurización de mi línea. Entonces, eh, bueno, ahora hablemos acerca de lo que es el impacto económico y el presupuesto de la inversión. Entonces, una vez validado el diseño y el funcionamiento técnico del sistema, es crucial de evaluar su impacto desde una perspectiva económica y funcional. Esta evaluación permite cuantificar la viabilidad del proyecto y su retorno de inversión para la comunidad de Alameda de Tierra Grata. Entonces, en cuanto a, para conocer un poco acerca de la arquitectura de nuestro sistema o de la implementación, cómo estará funcionando en el conjunto, vemos que aquí tenemos la alimentación del acueducto o la red externa, la cual pasa a un tanque de almacenamiento y para posteriormente ser distribuida con la bomba de nuestras bombas, con nuestra bomba centrífuga a lo que es el conjunto residencial. Dichas bombas están controladas, tienen un control, la cual viene desde la parte del operador, manipular variables de datos en función al comportamiento del sistema, analizar, se indexan a través de lo que es la pantalla HMI. Luego los parámetros se procesan en lo que es el PLC 7200, ¿sí? Tenemos lo que es el sistema de transmisión de presión, el cual nos va a indicar en mayor parte el comportamiento de nuestro sistema. Se procesa la información en el PLC, se transmiten a los variadores de frecuencia y pues, asimismo estos retroalimentan a nuestras bombas y así seguiría el ciclo y el comportamiento en la implementación. Bueno, vemos lo que es la parte de presupuesto y la inversión. Luego de haber hecho los cálculos técnicos en función a los requerimientos de diseño y la satisfacción de la solución de la problemática del documento, se hace una selección de los componentes en el cual se le da una remuneración, una tasa, digamos, un costo por elemento según cotizaciones. Sí, donde se estableció que todo el conjunto, la implementación del sistema de automatización tiene un costo inicial de 74.101.053 pesos. Se ve compensado por los beneficios operativos y medios a largo plazo. El presente proyecto se calculó lo que es la tasa de retorno de la inversión en menos de 4 años, impulsado por factores clave, es decir, esa tasa de retorno va impulsada según el factor clave, los factores clave como lo son el ahorro energético, la modulación de la velocidad con los variadores de frecuencia reduce el consumo eléctrico hasta un 25%, como se dijo anteriormente. La implementación de un sistema controlado con variadores de frecuencia y control PID permiten tener un ahorro energético un 25%, ya que las bombas cuando trabajan a lo que se le pide, ¿sí? Entonces pidieron 10, la bomba entregan 10 y no como los arranques tradicionales que son arranques directos que cada equipo trabaja su capacidad nominal, entonces aunque se le pida 10, entonces eso hace parte significativa en lo que es el ahorro energético. La reducción de los costos de mantenimiento, ¿sí? La operación suave controla, minimiza el desgaste de los equipos y las fallas imprevistas, ¿sí? Entonces, como nosotros hacemos arranques controlados con los sistemas de variadores de frecuencia, no tenemos esos arranques, esos picos de arranque que por lo general siempre tratan de reducir la vida útil del equipo. Bueno, en la parte de conclusión, para dar cierre al documento y establecer lo que es la parte de la factibilidad de la investigación y la implementación de las simulaciones y demás componentes seleccionados del sistema bajo los comportamientos de los requerimientos del conjunto.
damos cumplimiento al documento bajo ciertos parámetros. En este caso dimos cumplimiento a lo que es la parte del objetivo, ¿sí? Siendo así, donde se comprueba que el sistema de bombeo automatizado con tanque intermedio es una solución viable para mejorar la presión y el suministro de agua. Entonces, también tenemos lo que es la validación técnica, ¿sí? El sistema con PLC Siemens S7200 variadores de frecuencia y la SPID mantiene presión constante y adapta la velocidad de las bombas según la demanda. Sostenibilidad e impacto. El proyecto es rentable, con ahorros energéticos de un 25%, menor mantenimiento y mejora en la calidad de vida de los residentes. Bueno, entonces, en conclusión, sí, dimos cumplimiento a ciertos criterios, lo cual se fundamentaron en el documento para llegar a la satisfacción de la implementación de nuestra consultoría. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería la correspondiente a la entrega número 4 para dar el cumplimiento a las normativas establecidas. Gracias.